Salam alaikum. No tengo ni idea cómo funciona esto. Es la primera vez que lo hago. Vale, pues nada. Em, no avisé nada porque simplemente no lo planifiqué. Quiero hacer algo. Quería conectarme espontáneamente para contarles un poquito lo que me hicieron algunas preguntas y pensé que algo interesante que les podía interesar es, me preguntaron sobre la autoestima y querían que les contara algo personal, ¿vale? Salam aleikum, las saludo, no las conozco porque es la primera vez que ando por aquí, pero inshallah espero que nos podamos ir conociendo un poquito más. Así que nada, eh, salam aleikum, salam. Los nombres ahí, mashallah. Salam aleikum. Bueno, entonces pues les cuento que habíamos comentado sobre que a algunas les interesaba conocer cosas más personales relacionadas a la psicología. Entonces se me ocurrió, y como me preguntaron mucho sobre la autoestima, se me ocurrió contarles una experiencia, bueno, varias experiencias, pero que engloba el mismo tema que tiene que ver con los partos que tuve en el domicilio, ¿vale? En mi casa. Entonces, pues les empiezo a contar. Hace muchos años, o sea, ahora tengo 41 años, ¿vale? Entonces, cuando tenía 17 años, conocí a aquí en Uruguay se dice partera. Em, Me alegro, Muhammad, que te guste la idea del live, porque es la primera vez que lo hago. No tengo ni idea cómo resultará, ni idea. Pero bueno, si me incentivan y me estimulan, lo voy a hacer más seguido, inshallah. Entonces, bueno, con 17 años conocí casualmente una comadrona, ¿vale? Era una comadrona muy súper especial porque ella trabajaba todo con plantas medicinales, plantas con hierbas y cosas para la salud y para la mujer sobre todo. Y además iba y venía al Amazonas y bueno, en esa época era muy interesante todo eso, me interesaba mucho. Y bueno, eh, más allá de eso, bien, me alegro que les guste, a mí también. Más allá de eso, empecé como a averiguar. Ella era la que aquí en Uruguay, yo viví muchos años en España, ¿vale? O sea, viví como más o menos 12 años en España. Viví en Barcelona y en Menorca. Así que también parlo catalá o menorquí. Y si hay alguna catalana por ahí. Pero a esa edad yo todavía estaba en Uruguay, ¿vale? Me fui a España a los 23, 22. En esa época tenía 17. Y luego volví a Uruguay hace unos 6 años. También estuve viviendo en Palestina porque mi esposo es palestino y tal. Bueno, eso es otra historia. Pero les quería comentar un poco para que entiendan que en esa época estaba en Uruguay y pues conocí a esta mujer que era comadrona y me empezó a contar un poco sobre el parto en casa, el parto domiciliario. Entonces, puede ser que a algunas les parezca como un poco loco, ¿no? Esto, pero bueno, ahora van a entender un poquito de qué va lo que les quiero contar. Yo lo que entendí es que en esa época, ¿no? Como mi personalidad es como un poco fuerte, así que me gusta tener mi espacio personal, que no me molesten, o sea, tener mis ritmos y tal. Pensaba, pues si el día de mañana voy a tener algún hijo, dije, no, pues seguramente me va a ser muy difícil parir en un hospital porque no voy a aguantar todo el tema de que todas las dinámicas que tienen los protocolos, ¿no? El tema de que entran, hay prácticas, por ejemplo, antes había, sobre todo ahora está mucho mejor, antes el rasurado, los enemas, entran los practicantes y te miran y tú estás ahí pues intentando parir, relajarte y pues te hacen tactos, no respetan el tema de la lactancia, si el bebé no mama enseguida, pues enseguida te lo sacan para darle un biberón, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de temas que no voy a entrar en detalles porque no quiero centrarme en eso ahora. Entonces sabía que en algún momento fuera a tener un hijo. Pensaba seguramente yo por mi personalidad no voy a aguantar todo ese maltrato porque para mí es como todo ese abuso de que además había escuchado muchas historias de mujeres que habían salido súper mal después del parto. Incluso empecé a investigar sobre la depresión postparto y la relación estrecha que había entre cómo la mujer vivió el embarazo y cómo la mujer vivió el parto tiene que ver después cómo va a vivir su posparto, ¿vale?
Entonces a mí como que me cerraban muchas cosas, ¿no? Entonces leí mucho, había una organización que se llama, creo que se llama El parto es nuestro, que es española, que está muy interesante todo lo que habla. Y entonces hay un montón de experiencias de mujeres que explican cómo se sienten totalmente, que cómo vivieron el parto y cómo fueron tratadas y todo, cómo no pudieron ser ellas mismas, cómo eso les arruinó mucho la autoestima, ¿vale? Entonces, para mí, claro, ya estaba con la cabeza de ser psicóloga y tal, ahí era muy pequeña, pero luego, es decir, como que me interesaba mucho todo este tema del fortalecimiento de la autoestima de la mujer, ¿no? Entonces sabía que yo no iba a ir a un hospital a parir, pero ni que me pagaran, ¿no? O sea, era una cosa que, o sea, no, imposible. Entonces, nada, bueno, pasaron los años y mi primer hijo, o sea, eso fue 17, imagínense que yo empecé a investigar todo eso y mi primer hijo nació, yo tenía 27, ¿vale? En Barcelona. Entonces empecé a investigar un poquito sobre eso y contraté una comadrona, ¿vale? Entonces, bueno, pues el parto fue, les voy a resumir porque tuve 3 partos, no les voy a contar los 3 partos, sino que les voy a contar el común denominador de los 3 partos, ¿vale? Y de cómo fortalece la autoestima una mujer cuando sigue sus ideales, ¿vale? Y no los deja, ¿vale? O sea, el punto es ese. Entonces, realmente cuando una mujer entra en un estado primero que todo el cóctel hormonal que hay a lo largo del embarazo y el parto es alucinante, eh, es como una montaña rusa. Las que pueden tener tensión premenstrual saben que la mujer es, bueno, es cíclica y es muy intensa y hay un montón de cambios a nivel hormonales. Entonces realmente, según cómo nos los tratemos, vamos a potenciar esa salud o vamos a hundirnos, ¿no? Entonces, en el embarazo y en el parto yo me sentía como muy fortalecida. Entonces lo que me enseñó mucho todo esto es a marcar los límites, porque yo tenía esos ideales y sabía que había un montón de gente que yo tenía en contra de que yo iba a parir en casa, ¿vale? Entonces, empezando por, pues, en esa época, los padres del que era en ese momento el papá de mi hijo, bueno, sigue siendo, sino que el que estaba como compañero, y mi mamá que estaba acá en Uruguay y todos estaban como tenía mucho miedo y tal. Entonces, claro, yo sabía que no podía decirles muchas cosas, ¿vale? Tenía como que darles cierta información limitada para que no me agobiaran. Entonces, ¿por qué digo? Acuérdense que lo que estoy intentando transmitirles es cómo me fortalecí en mi autoestima en todo el proceso de mis embarazos y mis partos. ¿Por qué? Porque me pude cada vez centrarme más en lo que yo quiero, en cómo yo pienso, en mí misma. Entonces fui aprendiendo a trazar esos límites, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, si sabía que esa persona me iban a agobiar diciéndome cosas que me iban a, no sé, como decimos aquí, quemar la cabeza, ¿no? Pues, mala madre, o cómo vas a hacer esto, o estás loca y tal. Hay un montón de pros y contras y de requisitos para parir en el hogar, ¿vale? Yo tenía todos los requisitos para hacer partos domiciliarios. Hoy no vamos a hablar de los requisitos de parir en casa o los signos que hacen que una no pueda parir en casa, ¿vale? Es decir, eso es un tema a investigar y es otra cosa que si otro día les interesa les puedo comentar. Lo importante es que yo tenía todos los requisitos para parir en el domicilio en mis 3 partos, mis 3 embarazos. Es decir, no era un embarazo de riesgo, siempre súper sana y siempre todo perfecto, alhamdulillah. Entonces estaba como muy clara en lo que quería, ¿vale? Y tenía el apoyo de la pareja y tal. Entonces pude como trazar esos límites con el exterior de personas que me querían como de repente hacer cambiar incluso de mi forma de pensar, ¿vale? Entonces ahí realmente lo que una mujer puede lograr cuando se le permite tener esos espacios personales, cuando ella misma se habilita a vivir esos ritmos, ¿no? Porque cuando estamos en un hospital o cuando estamos como con mucha gente alrededor, no podemos no podemos estar libres, no podemos estar nosotras mismas disfrutando de ese proceso, ¿vale? Imagínense que el parto domiciliario es sin ningún tipo de anestesia ni nada, ¿vale? O sea, que todo lo que te viene te lo tenés que aguantar tú misma, ¿no? Entonces, una de las experiencias más importantes que aprendí y que después la utilicé en lo largo de toda mi vida fue entender que
cuando está el dolor, ¿vale? El dolor físico del parto es real, o sea, y la que parió lo sabe, lo sabe. Y aquí hago un paréntesis porque me hace mucha gracia porque yo llegué a mi primer parto, no sé cómo, sin saber que dolían. Siempre después le dije a mi madre, porque mi madre tuvo 4 hijos. Y le decía, ¿cómo tú nunca me dijiste que el parto dolía? Me dice, bueno, es que si te decía que dolía, pues te ibas a estar como sugestionada y tal. Entonces le digo, no, no, pero es que... Entonces cuando empecé a sentir el dolor, empecé a alucinar, o sea, decía, pero ¿esto qué es? O sea, yo no sabía que el parto dolía, ¿no? Es como que me engañaron. Y entonces sufrí, en mi primer parto, sufrí mucho con el shock que me causó el dolor, porque yo no sabía que los partos dolían. Sin embargo, tenía una paranoia que era que me iba a partir en 1000 pedazos. O sea, yo había llegado a los partos con la idea de que me iba a partir en 1000 pedazos, de que no podía creer cómo un bebé podía salir de adentro mío. O sea, era como decir, pero ¿cómo es posible que yo me vaya a abrir de esa manera y que un niño salga de mí? O sea, como que me parecía demasiado alucinante. O sea, dice, no puedo creer. Entonces se dan cuenta, pero no sabía que eso dolía. Es una cosa muy loca. Entonces, bueno, vaya, la llegué al parto sin pensar que doliera, pensando que me iba a abrir en 1000 pedazos. ¿Y qué pasó? Pues me dolió de una manera increíble y no me partí en ningún 1000 pedazos porque en ninguno de mis partos. Sí, 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 totalmente. Y lo fuerte que somos y cómo lo podemos aguantar, exactamente. Eh, em, Ninguno de mis partos yo me rajé, o sea, ni tuvieron que cortarme, ni me tuvieron que coser, ni nada, porque me había preparado pues, con la comadrona y tal, con aceites, con hacer algunos ejercicios del perine y tal, pero la verdad que no mucho, no gran cosa. Pero durante el trabajo de parto lo que favoreció que yo no me desgarrara ni que nunca me pasara nada fue que yo respeté mucho los ritmos, no había un apuro por parir ya porque no estaba siguiendo la agenda de ningún médico, porque resulta que muchas veces es así el tema, ¿no? Es decir, el médico tiene que, pues, espabila, ¿no? O sea, tienes que parir en tal fecha, porque, o sea, en tal horario, porque el médico, pues, después se va o tiene otro parto. Entonces, claro, a eso voy, con mi forma de ser yo no iba a poder soportar que alguien me estuviera apurando para parir o para estar encajada en la agenda de alguien, ¿no? Entonces, cuando uno pare sin apuro, uno puede parir y respirar, inhalar, exhalar y estar súper tranquilo dentro de lo posible en todo ese dolor y ese cóctel de emociones que hay. Yo me sentía literalmente, como le decía a mi esposo, como una yegua, como un caballo dentro de una jaula, queriendo, porque es muy fuerte, o sea, realmente es muy impresionante las emociones que suceden. Entonces, lo que aprendí que les quería contar, así como algo muy importante, es que el tema del dolor, ¿vale? El dolor físico es igual al dolor emocional, ¿vale? Porque esto me sirvió mucho, mucho para mi autoestima y para fortalecerme. Porque entendí que si yo respiraba, pero iba a favor del dolor y no en contra, porque cuando vienen las contracciones, o sea, es algo incontrolable, o sea, no lo puedes controlar, o sea, el cuerpo, Allah dice ahora es el momento y el bebé pues ahí tiene esa conexión química con la madre y bueno, y empieza a nacer y todo ese proceso, ¿no? Donde se va abriendo todo el canal del útero, se va abriendo, los huesos se van haciendo lugar, los órganos se van moviendo, o sea, es alucinante. Eso no lo podemos controlar nosotros, es algo del misterio de la vida, ¿no? Que realmente, además, otra de las cosas súper misteriosas es que uno nunca sabe ni cuándo va a nacer ni cuándo se va a morir, ¿no? Entonces, como uno cuando entra en esa conexión divina, ¿no? De que esto está sucediendo, no está en mi control, o sea, no puedo hacer nada para pararlo, sino que al contrario, tengo que ir a favor de esta ola, de esta energía que está viniendo y fluir con eso, y eso no va a ser para siempre, el dolor no va a ser para siempre, entonces en algún momento va a parar, porque en algún momento el niño o la niña tienen que nacer, ¿vale? Entonces, ya está, es aprender a fluir con el dolor y con la vida, ¿no? Entonces, ese fue el primer parto, como que entendí eso, ¿vale? Fue como que, claro, o sea, sí, sí, porque yo estaba, el primer parto me llevó horas y horas y horas, y claro, decía, estaba horas y horas luchando, luchando, y no me daba cuenta
que estaba luchando con que me duele, no sé qué, me duele, no sé qué. Entonces, claro, cuanto más luchaba con ese dolor, pues menos me relajaba, más me demoraba en abrir, ¿entienden? O sea, entonces, ¿por qué es tan importante entender este proceso? Este proceso es lo mismo que en la vida cotidiana, en cualquier proceso emocional y psicológico, ¿vale? Muchas de las mujeres me preguntan, pero ¿cómo puedo hacer para este dolor que tengo y tal? Pero es que simplemente es eso, es aprender a acompañar ese proceso del dolor y acompañar ese proceso y dejarlo que suceda y que luego se vaya. Es como las nubes del cielo, ¿no? O sea, viene una nube y la observo y se va. Pues lo mismo, pues las oleadas que vienen en el embarazo, en el parto, perdón, en las contracciones, y esas olas de dolor que vienen, que son incontrolables, es decir, nosotros no tenemos nada más que hacer que ir a favor de ese proceso y de ese ritmo, que además ese es el ritmo que hace que el bebé pueda nacer. Porque si el bebé no está en un ritmo con la mamá, no nace, ¿entienden? Se tranca. Entonces es alucinante. O sea, para mí los partos es como la universidad de mi vida, porque entonces, imagínense, en el primero el shock del dolor, ¿vale? Después yo tengo 3 hijos. Los otros 2 hijos que tengo, que son más pequeños, o sea que fue después de 10 años, tuve otra niña, una niña, y tuve después 2 seguidos, hacía 10 años que ya había parido, entonces decía, como está chupado, ¿no? Ya está. Pero cuando llegó el momento otra vez dije, uff, otra vez este dolor, no me acordaba de este dolor, era como, uy, uy. Entonces me enganché otra vez con ese dolor, ¿vale? Es como que me olvidé de aquello que había aprendido. A ver, claro, qué gracioso. Le ha picado a la cigüeña, claro, sí. Ya, es que nos pasa que justamente muchas veces, y no lo digo mal, pero muchas veces no nos educan en eso, ¿no? Por eso, como les digo, yo llegué al primer parto, llegué súper inocente, no sabía que dolían, ¿no? Entonces le dije a mi madre, mamá, ¿por qué no me dijiste que dolía? Me decía, es que si te decía, pues ibas a llegar súper sugestionado. Bueno, yo qué sé, no sé. Bueno, inshallah, alhamdulillah. Sí. Pero bueno, como todo en la vida nos ocultan cosas, pero igual después como que siempre tenemos como los recursos para solucionarlo, ¿no? O sea, para salir adelante y tal. Como ven, en el propio parto me di cuenta que pues no, nada, la cosa estaba complicada, o sea que si yo, y me acuerdo muchísimo la cara de la comadrona porque, o sea, realmente hubo un momento que yo estaba como súper tonta, ¿no? Salam aleikum. Y en un momento ella me miró, me acuerdo, pero como si fuera hoy, porque todos los partos los tengo como una película, me miró como diciendo, como sigas así, te llevo al hospital. Así, o sea, me puso esa cara, ¿no? Entonces, no me lo dijo, me lo dijo con su cara. Y después me hizo gracia porque después, a las horas después del baile, le dije, tú cuando me miraste, pensaste que como sigas así me llevas al hospital. Pues sí, así te quise mirar para que espabilaras. Entonces, eh, yo no sabía cómo era el pujo. Bien, en ese momento estaba como desconectada. Y ella me dijo, mira, ves al baño y haz como que vas a hacer eso, ¿no? Entonces tienes que empujar desde ese lugar. Y yo ahí entendí, ya, ahí al rato nació. Entonces, ese fue mi hijo Ismael. Entonces, cuando mi hijo nació el primero, bueno, el subidón que tenía de autoestima y de... Claro, claro, sí, sí, claro. Es que es lo que pasa, sí, cuando rompes aguas no te enteras y a veces no sabes. Claro, pues te digo que muchas veces es eso de la falta de educación, la falta de información y tal. Bueno, entonces, ay, ¿qué estaba diciendo que me perdí? Eh, alguien que me diga. Entonces, nada, estaba así, cuando parí, el subidón de autoestima que tenía era tan tremendo porque pensaba, lo logré, o sea, en el aspecto que me tocaba a mí, ¿no? Obviamente sé que hay toda una parte que no depende de mí y que es lo que Allah quiera, ¿no? Pero pensaba, mashallah, lo logré, o sea, pude entender, pude rendirme a ese dolor, pude no luchar con ese dolor y tal, eso fue el primero. Entonces, pero yendo al segundo parto, que les contaba que fue 10 años después, eh, cuando nació mi segunda hija, Hanan, que fue hace 4 años, me había olvidado de eso.
Subhanallah, o sea, me acordaba que me dolía, me había dolido, pero es como que me había olvidado que tenía que fluir con el dolor. Entonces me encontré en la misma situación con el segundo parto, a que fue en Uruguay, con una partera, mashallah, también una comadrona súper buena. Y me pasó lo mismo, me enganché con el que me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no lo aguanto, no lo aguanto. O sea, entienden ese patrón. Entonces yo les estoy contando todo esto, no solo por el aspecto del parto en sí, sino por el aspecto de cómo nosotras cuando nos metemos como en ese loop, en ese chip de no puedo, no puedo, o de cerrarme, esto me duele, no quiero contactar, no, cómo hacemos todo más difícil, ¿entienden? Entonces, esto que yo aprendí todo en los partos lo traducimos a la vida real y entendemos que cuando uno va en contra de la fuerza de lo que está sucediendo es cuando más sufre, ¿vale? Por eso muchas veces me preguntan, siento tales cosas, siento estas emociones, ¿cómo puedo hacer para no sentirlas? Sí, está bien, puedes querer dejar de sentirlas, pero lo primero que tienes que hacer es aprender a fluir con eso, o sea, a poder, a poder conectar con eso que te está pasando y dejar que ese proceso pase y relajarte, porque como le digo, nada es para siempre, nuestro corazón es cambiante, nuestros pensamientos vienen y van, y muchas veces nos olvidamos de esa condición que tenemos como ser humanos de ser cambiantes, ¿vale? ¿Se acuerdan que en árabe kalb viene del takallub, sí que es del verbo este de es como si fuera cambiar, ¿no? Para arriba y para abajo. Entonces incluso creo que hay un hadith que explica de esto de que el corazón es como boiling, como algo que hierve y se mueve, ¿no? O sea, es como el cambio de es así, ¿no? Pasa por un momento, se está caliente, pues está frío, después se cambia, ¿no? Entonces así es nuestra vida un poco y cuando realmente entendemos eso empezamos a fluir con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y tal, es como que nos relajamos un poco, ¿no? Entonces, cuando el segundo parto recordé que tenía que fluir con el dolor, otra vez enganché el ritmo y otra vez, alhamdulillah, pues después de mucho tiempo, que pasó lo mismo que en un momento la partera me mira como diciendo, Aziza, como sigas así, vamos mal. Y ahí enseguida me espabilé rápido y dije, no, o sea, es como, vale. Y luego al rato nació mi hija, ¿no? Y mis partos demoran, siglos todos. Entonces, el último parto, que fue muy seguidito porque mi hijo, yo me quedé embarazada después que nació Hanan, a los 3 meses de que Hanan, claro, ahí va, ahora voy a hablar de la respiración, que recién en el tercer parto entendí bien lo de la respiración. Imagínense, me llevó como 3 partos enganchar eso de la respiración. Entonces, en el tercer embarazo, mi tercer hijo, Abdullah, me quedé embarazada de él cuando Hanan tenía 3 meses, o sea, re bebita, me quedé embarazada enseguida. Entonces fue como un embarazo perenne, ¿no? Así, bueno, pues nada, seguiré embarazada, pues 2 años embarazada, no pasa nada, ¿no? O sea que solo 3 meses no estuve embarazada y después seguí. Entonces, bueno, fue muy diferente porque sí, el cuerpo estaba como mucho más recién acostumbrado a haber parido y tal. Entonces fue un poquito más sencillo y tuve una partera también que era muy cariñosa, también ayuda mucho a tener comadronas que sean como muy humanas y cariñosas y tal. Todas fueron mashallah, pero esta última fue para mí increíble. Y me había enganchado un poquitito con el tema del dolor, pero casi nada. Y justamente como estaba mucho más abierta, mucho más experiente, también más edad, ¿no? Más tiempo tal, de haber parido ya 2 veces, de tener como más experiencia de la vida y pues muchas cosas, eh, casi que no me di cuenta y cuando vino la comadrona me dijo, estás de 5 o 6, o sea, cuando yo antes era súper lento, que dilataba, ¿no? Entonces me di cuenta como cuando uno fluye, ¿no? Cuando uno no está como contracturado y enganchado en el que, ay, me duele, ay, esto no, ay, tal, tal, es decir, las cosas fluyen de una manera mucho más fácil. Entonces incluso este parto fue súper rápido, ¿no? Entonces pasaron unas pocas horas y me había, pues ya casi estaba por la mitad
y cuando ya estás por la mitad ya no duele nada, porque en realidad lo que duele es el principio cuando se abre tu cuerpo, ¿no? Luego al final ya no, ya estás rota, o sea, en mil pedazos, ya no te duele nada, ya no sientes nada. Entonces fue aquello maravilloso porque con ella me agarró de la mano y me acuerdo que vio que estaba un poco así, como que me contracturaba un poquito, aún así no igual como los otros partos, y me dijo una cosa que me sirvió muchísimo, que se las cuento porque sirve para después, siempre con cualquier dolor. Ella me decía, mira, haz una cosa, inhala tranquilamente y sopla por la boca, pero imagínate que estás soplando a una vela, pero que no quieres apagar esa vela, ¿vale? Entonces no. Entonces era una cosa así como muy suave, muy suave, muy suave, era como exhala súper suave, como que quieres apenas hacer que la llama de la vela se mueva. Entonces me enseñó eso, porque muchas veces es como que hay gente que hace mucha respiración y es peor porque se hiperventilan, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho porque me ayudó a que cada vez que venían las contracciones, eso era como inhalo, suelto, voy con esa ola. Y lo mismo, hermanas, o sea, lo mismo. Esto lo traducimos a la vida real, o sea, a la vida, bueno, el parto es la vida real, pero a la vida cotidiana, ¿no? Y vemos cómo tenemos que hacer eso, lo mismo, o sea, cada vez que viene algo y sucede algo, es eso, es como abrazar eso que está sucediendo, lo siento, conecto y lo acepto, o sea, esto está pasando, lo acepto y lo suelto. Y así viene y va como las olas, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces, ¿por qué digo que estas experiencias de parto, creo que van como entendiendo por qué hicieron que me fortaleciera la autoestima? Porque cuando una persona pasa por estas situaciones donde se relaja, fluye, siente, conecta cada vez más con una misma, con conocerse, con entenderse, ¿vale? Con respetarse sus límites, con poder decir no, por ejemplo, ahora no quiero visita, o quiero visita solo en este horario, o quiero poder, si tengo hambre, poder pedir, ¿no? O sea, quiero comer, tengo hambre, necesito tal cosa, tal otra. Es decir, todo el proceso del embarazo y el parto y el posparto tiene que ver con cuidarnos mucho como mujeres, ¿no? Obviamente a nuestro bebé también, pero pues somos nosotras quienes estamos llevando adentro a nuestro hijo y somos las que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque si nosotras no estamos bien, digo, es decir, es lo más importante, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha hecho mucho fortalecerme, ¿no? Voy a mirar a ver si tengo algo más escrito, pero si tienen alguna pregunta, aprovechen para hacerla. Creo que tenía algunos puntos por compartirles, pero creo que casi les dije casi todo. Si tienen alguna pregunta, aprovechen para hacerla para sí, esto es me acuerdo de esto, sí que les quiero compartir esto también. Cuando una de las cosas que en el primer parto, que fue la primera experiencia, cuando estaba súper enganchada con el tema del dolor y me duele y me duele y no puedo y no puedo y no puedo, una de las cosas que me ayudó muchísimo fue, porque me vino así como un flash, fue eh, ahora te leo. Fue pensar, porque además todos mis partos son por la noche, ¿no? Entonces fue pensar, como un animalito así que se esconde en la noche para que nadie lo vea, fue pensar, a ver, es en esta luna que estoy yo, porque me acuerdo que veía la luna, creo que en todos los partos veía la luna por algún lado de la ventana. Fue pensar, bajo esta luna, ¿no? Que estoy pariendo hoy yo, que soy una mujer, que vivo aquí, estoy acá. Bajo esta luna parieron todas las mujeres de la humanidad, o sea, a lo largo de la historia. Me acuerdo que tuve ese pensamiento y pensé, si todas pudieron parir, ¿por qué yo no? Yo también, ¿no? Entonces yo también puedo parir, tipo canción, ¿no? Como una canción, o sea, yo puedo parir, yo también sé parir. A mí Allah me creó con esta capacidad. ¿Por qué me tengo que creer? ¿Por qué me hicieron creer de que necesito que el embarazo y el parto sea tomado como si fuera una enfermedad? O por qué necesito de otras cosas, ¿no? O sea, puedo
obviamente hay mujeres que les duele más, que les duele menos. Yo nunca tuve en anestesia ningún parto y no me morí, ¿no? O sea, es como, no, uno no se muere, uno puede salir fortalecido incluso de estas experiencias, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me encantó porque me hizo así como compararme como soy parte de la humanidad, soy parte de todas las mujeres, la tribu de mujeres de toda la humanidad que han estado pariendo a lo largo de la historia y han podido parir y han sabido parir, ¿por qué yo no? ¿Vale? Entonces, a mí eso fue clave en el primer embarazo, en el primer parto. A ver qué voy a leer. Dice, mi primer parto fue cesárea y difícil antes de tiempo, pero el segundo tuve 2 horas de trabajo y fue muy rápido y 3 pujes salió, pero la diferencia de partera enseñó a apretar las muelas atrás. Claro, sí, sí, que cada parto tiene sus experiencias y sus aprendizaje, ¿no? Yo tenía 3 hijos, pero solo un parto que acabó en cesárea. Los otros 2 fueron programados, o sea, 40 semanas y cesárea. Ah, solo un parto que acabó en cesárea. Claro, bueno, pero acá hay casos que, pero muchas veces también se nos asusta mucho. Hay muchas mujeres que tienen mucha ilusión de parir un parto, aunque no sean en domicilio, por ejemplo, que fueran al hospital, pero que fueran no tan medicalizado, no con tanto rollo alrededor, y las asustan mucho, ¿no? Entonces muchas mujeres se sienten asustadas y necesitan como mucho el apoyo médico y a veces realmente no es tan necesario, no es real, es decir, están bien, no necesitan, pero bueno, tienen como miedo y tal. O sea, a mí me ha pasado de que me han querido asustar mucho, pero yo como que me mantuve, ¿no? A ver si me acuerdo algo más. Eh, bueno, pues nada, ¿no? Sí, que por qué... Si tiene alguna pregunta, me aproveche para hacérmela ahora. Yo lo que les quería decir es que por qué, por qué decidí parir en casa, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues eso, porque me gusta hacer las cosas a mi ritmo, porque si alguien se unió justo tal, recuerdan que no voy a hablar hoy de los requisitos para parir en casa, los requisitos para parir o sea, a la que le interese se los puedo facilitar, porque es un tema súper grande, imagínense, ¿no? Y además de que existen los requisitos para parir en la casa y tal, después además está todo el tema de que hay mucha gente que no está de acuerdo, aunque la ciencia muestre lo contrario, ¿no? Pues hay toda una teoría que dice que es riesgoso y tal y cual, y hay toda otra teoría que dice que no. De hecho, hay, por ejemplo, si no me equivoco, es en Holanda, que el parto por la seguridad social, el parto es domiciliario. Y si es de riesgo, paren en el hospital. Es al revés, o sea, porque la enfermedad, o sea, porque el parto no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, o sea, es un proceso natural de la humanidad. O sea, hello, o sea, hemos estado naciendo, pariendo toda la vida, Ay, se me cayó el teléfono, perdón. Hemos estado pariendo, naciendo y todo durante toda la vida y ahora de golpe pues resulta que no podemos, o sea, no, ¿cómo es eso? Entonces, pues nada, realmente eso ha sido súper interesante para mí, ¿no? También eso de que siempre me intenté apartar mucho del ámbito médico y esto, ojo, no lo digo mal, o sea, lo digo con todo el respeto, o sea, cuando uno necesita la medicina, alhamdulillah, mashallah, bienvenido sea, pero cuando uno no lo necesita, no lo necesita, ¿vale? Entonces, realmente es importante, para mí es importante, pues, mantenerme como lo más alejada posible de todo lo que es intrusivo y médico. Todo lo que tenía que hacer como protocolo del embarazo lo hice siempre, todos los estudios, todos los análisis, todas las, ¿cómo se llama? Las ecografías, todo, o sea, todo lo que es lo mínimo imprescindible, siempre lo hice, ¿vale? Porque no soy una rebelde que hace cualquier cosa, no, o sea, simplemente, es decir, no tenía embarazo de riesgo, tenía todos los requisitos para parir en el domicilio, consideraba que esto me iba a fortalecer porque les dije antes que uno se fortalece, porque uno es fiel a sus ideales, porque uno puede conectar con la propia intuición, con la propia sabiduría, con sus propios ritmos, ¿vale? Dale, salam aleikum, Karima. Ya saca la... Sí, sí, es muy tarde, muy tarde. Sí, me imaginé. Un besito, que descanse, salam, hermana. Eh, y bueno, pues eso, ¿no? Cuanto más gente alrededor nuestro que nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y lo que es mejor y lo que es peor,
es un agobio porque una pierde como esa conexión con una misma de saber lo que tiene que hacer, porque una muchas veces sabe muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, pues alrededor de nuestra hay un montón de gente diciéndonos que esto es así, que esto es asá, que esto no puede ser así, no sé, entonces imagínense con el tema del parto domiciliario y tal, pues es un agobio, ¿no? La gente, pues bueno, estás loca, tal y cual, ¿no? Entonces nada, eh, a ver si tengo anotado más algo. No, creo que les dije todo lo que les quería decir, pero la experiencia de parir en casa, la experiencia de parir, ¿no? Eh, Ay, hermana Salam, acabas de llegar. Yo acabo de llegar, bueno, sí he tenido riesgo y hospital de 4 niveles con banco de sangre. Claro, sí, sí, claro, no, no, obviamente, sí, los riesgos están, los requisitos están, o sea, digo, yo siempre, como digo, siempre hice, es decir, todos los estudios y los análisis pertinentes para saber que en mi caso era un embarazo pues posible de que sea de ser hecho en el hospital, en el domicilio y que no era un embarazo de riesgo. Entonces, al punto de lo que voy de todo esto, ¿no? Es de que más allá de que fuera en el hogar o en el hospital, ¿no? O sea, sí, sí, claro, por eso después inshallah cuando voy a ver si se puede descargar este video, que supongo dicen que ahora cuando uno termina el live hacen, te dan la posibilidad de descargarlo y lo voy a poner en los stories o no sé cómo se hace, así lo puedes escuchar otra vez y ver, porque un poquito les contaba eso, ¿no? Que lo que me ha hecho fortalecer más es esto de poder soltar el dolor, comprender el dolor, entender, bueno, todo esto que estoy explicando hace un ratito, ¿no? Si hay alguna que tenga alguna pregunta o algo, si le gustaría saber algo, pues en relación a esto, ¿no? Sí, lo de la privacidad es súper importante, o sea, poder estar con tu esposo, poder disfrutar de que no haya nadie, imagínense que en un hospital entra mucha gente, te hacen el tacto, a veces antes hacían esto de rasurar o ponerte, hacerte enemas para que, no sé, después no tuvieras materia en el cuerpo, las luces encendidas cuando en realidad la mujer está súper yo, por ejemplo, todo de noche, oscuras, o sea, la luz, no luz, o sea, como súper salvaje, ¿no? O sea, creo que ni velas, o sea, mm, sí, sí, ay, conté todo ya, cómo fue la primera vez parí en mi casa, fue las 3 veces, conté un poquito. Em, sí, sí, claro, la recuperación cuando no es cesárea incluso es súper rápida, ¿no? O sea, el parto cuando es así fisiológico, vaginal, yo, mashallah, el segundo día estaba como si nada el otro día, ¿no? O sea, y como les contaba, como fue todo súper cuidado con aceites y con las comadronas, todas siempre me ponían trapitos mojados con agua muy caliente, eh, es decir, mientras va como todo ese proceso, ¿no? Sobre todo en el proceso ya cuando empieza el expulsivo, ¿no? Cuando falta poquito, cuando la cabeza ya se está asomando, un poquito antes que la cabeza ya se está asomando, que ya, es decir, empieza como pues a hacerse, pues abrirse como más la vagina, ¿no? Entonces en toda esa zona, como iban poniendo mucho aceite y muchos paños de agua. Me acuerdo que en el primer parto había una amiga que estaba asistiendo, que estaba ayudando a la comadrona, eh, mucha agua hirviendo y con pañitos de agua poniendo. Entonces aquello, toda esa parte quedaba como súper elástica, ¿vale? Entonces, claro, sí, sí, sí. Claro, sí, subhanallah. Sí, claro, porque no, no, lo que contaba, lo que les contaba a ellas hoy, a todas, que yo no tuve en ninguno de los 3 partos que fueron domiciliarios, como les digo, sin anestesia, sin nada, nunca me desgarré, nunca me cosieron, nunca me tuvieron que cortar, o sea, nada, todo, alhamdulillah, porque todo ese cuidado,
porque el ritmo, o sea, no había un apuro, como decía, de la agenda esa que tiene como los médicos o los obstetras, de que tiene que ser en un momento determinado. A veces, mashallah, hay gente que es mucho más, respetan los ritmos y no se apuran, no te apuran, ¿no? Pero muchas veces como, bueno, o sea, ¿no? O sea, se necesita el espacio, o sea, no puedes estar acá toda la vida, cuando en realidad la mujer necesita perfectamente, puede estar 2 días en el proceso de parto, o sea, no, mientras las aguas sean claras y no haya eh, infección, no hay ningún problema, o sea, eh, no hay problema. Me parece que me apareció uno de mis hijos. Entonces, eso ha sido genial, ¿no? O sea, todo ese aspecto de los ritmos, de respetar, ¿no? No sé cuánto tiempo voy, no tengo ni idea. No sé si alguna me dice cuánto tiempo voy, porque no sé si... Pero bueno, no sé, si alguna quiere preguntar algo, ya voy a ir cortando porque em, no sé, no quiero que quede un video muy largo para que se pueda descargar este video, ¿vale? Inshallah, lo que voy a hacer es que si les interesa, pues pues cada tanto voy a hacer algunos lives así con temas que me pidan y tal, así porque me gusta esta cosa de interactuar. Si quieren hacer alguna pregunta, me la pueden hacer también después. O bueno, pues nada, espero que les haya interesado esta experiencia y entendido un poco lo que quise transmitir, ¿no? Y pasando en limpio, yo creo que nos podríamos llevar 2 o 3 cosas de aquí, ¿no? Hoy. ¿Por qué me fortalecí en la autoestima? ¿Por qué fui consecuente y fiel con mis ideales? ¿Vale? Eso es lo primero que hace que una persona, su autoestima se fortalezca, ¿vale? Es decir, es como yo necesito esto, yo quiero ser consecuente con mis necesidades, entiendo que tengo ciertas necesidades y quiero ser respetuosa conmigo misma. Entonces, todo eso hace que, que mi que mi autoestima se fortalezca. Eso por un lado. Por otro lado, como les enseñé, les dije, les comenté el tema del dolor. Aprender a fluir con el dolor y no ir en contra del dolor. Duele más la vida y las emociones y el cuerpo y todo cuando nos resistimos a ese dolor que si simplemente lo abrazamos y lo dejamos fluir y dejamos que pase. ¿Vale? Eso también le fortalece a uno la autoestima porque después de que pasa eso es como lo logré, ¿no? O sea, es como, esto fue también parte de mi capacidad, de mi fortaleza, ¿vale? Eso, esas 2 cosas. Otra cosa, respetarse los ritmos, ¿vale? Respetarse los tiempos, ¿sí? Entonces, por eso ayudó mucho el parto en domicilio. A veces en el hospital es un poco difícil, aunque hay lugares que de Mayarla son pues bastante bien y tal. Y creo que esos eran los aspectos que tal. Y luego todo el aspecto espiritual, que yo creo que es súper interesante en relación al parto, que es como para cerrar un poco el tema, es que realmente el parto puede ser una experiencia como mística, ¿no? Porque si la mujer se deja fluir con todo eso que sucede adentro, realmente es una experiencia mística. ¿Cómo podemos recuperar la autoestima después de un cambio físico tan grande? No siempre, claro, a veces no todas las mujeres tienen cambios físicos grandes, ¿no? Pero algunas sí, les cambia mucho el cuerpo, sí, es verdad. ¿Cómo podemos recuperar la autoestima? Eh, bueno, a ver, depende, porque capaz que, no sé, una persona, te pongo un ejemplo, ¿no? No sé, una persona pasó de ser súper flaca a quedar obesa, ¿no? Un ejemplo así, ¿no? Es un cambio fuerte, ¿no? Eso. ¿Una cosa así te refieres o qué? Como para entender. No sé si te refieres a eso. Eh, Personalmente, obviamente que mi cuerpo cambió, pero es como también aceptar, ¿no? O sea, aceptar los cambios, aceptar la vida, la ley de la vida, o sea, porque claro, es un renacimiento también, es una muerte y renacimiento. Es una muerte y renacimiento porque uno muere pues antes no era madre, solo era hija,
o esposa, ahora además soy madre, ¿no? Entonces como esa cosa de asumir nuevos roles. Íntimamente se refiere de repente a la mujer cuando de repente pues siente diferente después, no sé si te refieres a eso, disculpa, es tener un cuerpo nuevo. Ya, es decir, la forma, ¿no? La forma del cuerpo o también la parte interna, o sea, hablando claramente la parte de la vagina y tal, o sea, que queda de repente con otro tamaño. No sé si te refieres a eso. Porque sí, realmente hay como un cambio. Pero muchas veces es una época, no sé cuánto hace que en tu caso que pariste, pero ya, pero a veces eh, pasa un tiempo, no sé cuánto hace tú, en tu caso que tú preguntas eso, no sé cuánto hace que tú pariste, es decir, no es lo mismo haber parido hace 2 meses, un año, que 5 años, no sé, el cuerpo vuelve de alguna manera a buscar un poco también su forma. Entonces, a veces es como aceptar los cambios, ¿no? O sea, yo creo que más que la autoestima, antes que decir, no, yo tengo que fortalecer mi autoestima, no, yo tengo que aprender a aceptar, pues, el paso del tiempo de la vida, ¿no? Es como las mujeres cuando, es como la que le viene la menopausia, o la que de repente le empieza a salir canas, o por ejemplo, sí, o se le va el periodo, se le va la menstruación, o sea, es como aceptar, ¿no? O sea, no tanto a fortalecer la autoestima, decir, sino que la autoestima se va fortalecida también en tanto aceptamos el cambio del tiempo, el paso del tiempo, el crecimiento. Es como no luchar, ¿no? Un poco parecido a lo que decía al principio, ¿no? No ir en contra de eso. Obviamente que si se pueden hacer cosas a nuestro favor, ejemplo, ejercicios, aceites, o sea, cosas que nos favorezcan, hacerlas, ¿no? No quiere decir que acepto y me tiro a la cama y engordo como una rana, o sea, no, pero eh, es como una conjunción de aceptación y seguir trabajando en eso, ¿no? Con esa paciencia. No sé si te contesté en eso, o sea, no sé, capaz que me tengo que pensar un poquito más la respuesta, porque creo que muchas veces es una cuestión de tiempo, ¿no? Que se encaje otra vez el cuerpo, ¿no? Sí, a mí me cambió un montón el cuerpo, pero es como que, bueno, ahora tengo este cuerpo, ¿no? Y obvio, me cuido e intento hacer cosas para estar bien, sentirme bien, pero siempre también entendiendo que bueno, que a veces las cosas cambian y antes uno era niña, después una fue mujer, después fue esposa, ahora es madre, ¿no? Es como que a veces sufrimos un poco por esos cambios, pero es como aceptarlos, ¿no? O sea, como fluir con eso también. No sé, ¿alguna quiere decir algo? Salam aleikum, hermanas a todas. Disculpen que voy viendo sus nombres y tal, porque así en lentes además no veo nada. O sea, veo, pero me cuesta un poquito más. Lo que decía es que, inshallah, voy a grabar, a bajar este audio, este video. No sé si es muy pesado. Voy a ver si lo puedo subir para las que llegaron más tarde y lo pueden ver entero. Y si les parece, a las que les interesa, pues me van haciendo preguntas y tal. Y inshallah, cada tanto puedo hacer eso. De repente, cada semana o cada 15 días o tal, podemos hacer esto de tener estas conversaciones y tal, inshallah. Si les parece bien, si les interesa. Y vamos a ir trabajando con diferentes temas que les pueda interesar. Bueno, les voy dejando. Y esto, inshallah, siempre, obviamente para mujeres, aunque es difícil controlar eso, pero bueno, siempre intentamos que hacemos entre mujeres. Bueno, alguna preguntita, las dejo por acá. Les mando un beso, un abrazo, allá donde estén. Si quedan algunas, me cuentan dónde están. Díganme de un beso de tal lugar para saber dónde están y porque me da curiosidad. Pero bueno, si no, pues después me lo cuentan por privado. Bueno, un besito. Salam, salam a todas. Chao, chao. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Y nos vemos. Salam, salam.